Estamos en el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Es un día en donde lamentablemente se recuerda a un infame gobernante, Herodes. Herodes, que reinó de manera caprichosa, que reinó lamentablemente con sangre inocente derramada por las calles de su propia ciudad y en contra de su propia población. Hizo lo que fue la masacre de los santos inocentes, porque vio en unos pequeños una amenaza para su poder. Esto hacía ver que no era su objetivo el bien de su población, sino el control de la población. Usar su puesto para el poder mismo, no para el bien de la gente. ¿Cómo sería esta cuestión de ver en un niño pequeño, Jesús, una gran amenaza? Pues esto, que es la tergiversación del poder, de la función del gobierno, lamentablemente la vemos hoy en día. Hoy en día, estos nuevos Herodes están en la misma. No hay más que ver a uno de estos gobernantes como Emmanuel Macron, que en su presidencia de la Unión Europea y teniendo enfrente el conflicto entre Rusia y Ucrania, dio como su prioridad absoluta el tratar de meter el aborto como si fuese un derecho en la Carta Fundamental de la Unión Europea. Es este mismo sátrapa el que, como si fuese algo a celebrar, hace todo un despliegue de show mediático para imprimir en la Constitución de Francia que el quitarle la vida a un pequeño inocente sea considerado ahora un derecho. Bueno, vemos también ejemplos actuales de otros gobernantes como Pedro Sánchez en España, que cada vez pierden más población y sin embargo siguen jactándose y aumentando los poderes de un Estado en contra de su propia población, para que cada vez se aborte más. ¿Y qué podemos decir de lo que está pasando en nuestro país? En México tenemos a la titular del Ejecutivo Federal que, pues en vez de tratar de proteger a su población de las garras del crimen organizado, pues en vez de protegerla y salvaguardarla en su integridad física, se alían como régimen con los criminales. Y no solo eso, sino que además ensangrentan su propio movimiento de tal manera que su régimen, su Cuarta Transformación y su partido Morena sean un sinónimo de muerte. La muerte que causan con su alianza con el crimen organizado y la muerte que de una manera necia, tosuda, tratan de convertir en ley cada vez más.
en más estados, en más leyes locales, en más leyes federales y promoviéndola en su poder judicial. Porque no hay que engañarnos, ya no hay un poder judicial independiente. Es este régimen el que tiene su propio poder judicial, su propia Suprema Corte, que está de manera absurda haciendo unas decisiones tan aberrantes como fue el caso Tlaxcala reciente, en donde llega una controversia por un tema y en el Pleno, ¿por qué no se les ocurre meter otro y meter la muerte como derecho y tratársela de imponer a los estados, con una flagrante violación de la soberanía de los estados, borrando completamente lo que debería ser la división de poderes? Por eso es tan importante que hoy recordemos que tenemos que decirle a las cosas por su nombre. Y a estos gobernantes hay que llamarles por lo que están haciendo. Están siendo unos nuevos Herodes, que en vez de cuidar y proteger a su población, lo que hacen es procurarles, llevarles la muerte, ya sea por el crimen organizado y legal con el cual están aliados, o ya sea porque están creando la legalización del crimen del aborto. Alcemos la voz por aquellos que no tienen voz y defendamos, no importa qué, la vida de esos santos inocentes.